Hola, muy buenos días. Bienvenidos un día más, un miércoles más a Memorias NCAA. Ya sabéis, este Memorias NCAA especial que vamos a tener durante todo el verano, donde vamos a hablar de la temporada 95-96. Empezamos la semana pasada hablando sobre los Yellow Jackets, sobre el reclutamiento de Stephon Marbury, uno de los mejores o el mejor base de la camada 1995. Y hoy nos toca hablar de UMass, probablemente la Universidad de Massachusetts, entrenados por John Calipari, la mejor mid-major sin lugar a dudas de esta temporada 95-96, la mejor mid-major se podría decir de los últimos años, si nos posicionamos ahora mismo en el verano de 1995, y todo esto, digamos, es la gran labor, la primera gran labor de John Calipari a los mandos de un equipo. Hay que echar la vista atrás para entender bien lo que era UMass en este momento, ¿de acuerdo? John Calipari llega a UMass, lo tengo por aquí apuntado, en la temporada 1988-89. Hasta entonces, UMass solo ha conseguido clasificarse una vez para el March Madness. Una sola vez. John Calipari, que bueno, muchos le conocéis, fue asistente, si no recuerdo mal, y aquí ya sí que estoy tirando de memoria. Creo que fue asistente de Pittsburgh en unos años anteriores y también fue en Kansas, creo, con Larry Brown. Pero bueno, digamos que la noticia saltó en el verano de 1988 cuando John Calipari, con, atención, solamente 29 años de edad, se pone a los mandos de estos Minutemen de Massachusetts, que como hemos visto tenían una historia bastante pobre. Sí que es cierto que es un equipo que ya llevaba bastantes años en la Atlantic 10. Hay que decir que, de hecho, UMass es, se podría decir, el equipo tradicional del Atlantic 10. Creo que se enrolaron en la conferencia en 1982 y desde entonces no se han movido desde allí, de allí, de esta conferencia, del Atlantic 10. Pues bien, Calipari llega en 1988 y bueno, empieza a hacer lo que muchos entrenadores mid-majors intentan hacer por aquel entonces y que siguen intentando hacer a día de hoy, que es básicamente intentar reclutar lo mejor de lo que no se ve. Es decir, todos esos grandes nombres de high school que van saliendo cada verano, siempre se habla del top 50 y demás, pues bien, Calipari se empieza a fijar en esos jugadores que tal vez tienen casi el mismo talento, pero tienen menos visibilidad por diferentes razones, por diferentes factores, y que además las grandes universidades no están yendo detrás de ellos. Claro, esto lo empieza a hacer desde el principio. Lleva un tiempo conseguir ciertos jugadores. Pues bien, el primer gran éxito de John Calipari llega en el verano de 1991, cuando consigue, y yo creo que este es, digamos, el mayor ejemplo, ¿no?, de lo que intentaba hacer Calipari con esta Massachusetts, consigue reclutar a un jugador muy talentoso, de los mejores del estado, Nueva York, de Lou Rowe, pero que mucha gente no le prestaba mucha atención por dos principales razones. Era un chico que, a pesar de ser musculado y demás, no necesariamente no era muy alto y parecía que podría tener problemas de peso, aunque bueno, luego se vio que no iba a suceder. Y además, sobre todo, muchas universidades le ignoraron porque Lou Rowe tuvo bastantes problemas, incluso con la justicia, durante sus años en instituto. Pues bien, Calipari tenía la mentalidad de pensar y decir que yo lo que quiero es talento. Yo estoy en UMass, yo estoy en Massachusetts, no tenemos nada que perder, vamos a conseguir el mayor talento que podamos, aunque sean los que las grandes universidades dejan detrás. Digamos que tenía también el apoyo de mucho gran
iba a decir, talento reclutador en su equipo. Había, por ejemplo, algunos, a lo mejor los aficionados de los Detroit Pistons, a lo mejor, porque lo acabo de ver, sinceramente, les suena el nombre de Bill Bino, que es un asistente en los Detroit Pistons bastante mayor ya. Bill Bino, por ejemplo, fue el gran ejecutor, digamos, de la estrategia de reclutamiento de Calipari. Bill Bino fue el primero que se fijó en Marcus Camby, que ahora hablaremos de él, y fue el que terminó de convencer a Lou Rowe para enrolarse en los Minutemen. Lou Rowe, por cierto, que ya que estoy, hizo 4 años en UMass tremendos, en los que los 4 años, y ya empezamos a ver el efecto Calipari aquí, desde el primer año de Lou Rowe hasta el último, fueron 4 temporadas seguidas entrando al Madness. Luego, vamos a dejarlo también, se convirtieron en 7 seguidas, las 2 últimas ya sin Calipari. Pero Lou Rowe, mi compañero Gustavo Mariño se acordará, si bien recuerdo, Lou Rowe jugó en la ACB en el Gijón y también, si bien recuerdo, no sé si fue máximo anotador de la liga o incluso MVP a principios de los 2000. Luego creo que estuvo también en Alicante y estuvo en el Caja San Fernando, pero un jugador total. Para ver también la dimensión de Lou Rowe, Lou Rowe fue el máximo anotador incluso en los 2 primeros años de Marcus Camby. Los 2 primeros años de Marcus Camby fueron la temporada 93-94 y 94-95, justo antes de la 95-96, que es a la que estamos dedicando este Memorias NCAA. Lou Rowe se fue promediando 19 puntos. Temporada 94-95, con Marcus Camby ya de titular, con Lou Rowe de máximo anotador, con Derek Kellogg, un base blanquito que creo que ahora es asistente de Creighton también, y que ha sido también entrenador en diferentes universidades en la NCAA y fue asistente de Calipari en Memphis. Pues bien, 4 años seguidos, bueno, fueron 5 años seguidos, si contamos la 95-96, vamos haciendo el spoiler, entrando al Madness. Temporada 94-95, consiguieron ser el número 1 de la AP Poll durante una semana. Acabaron en el top 10 de la AP Poll durante todas esas temporadas desde el reclutamiento de Lou Rowe. O sea, una mid-major total. Consiguieron, si no me equivoco, 4 títulos de regular season y el torneo del Atlantic 10. O sea, la mid-major probablemente se podría incluso decir que durante ese periodo de tiempo era la Gonzaga, ¿no? La Gonzaga del Este. La Gonzaga a día de hoy, me refiero, de la que domina la West Coast prácticamente bueno, con dificultad, pero sin mucha dificultad en algunos casos. Pues bien, en eso convirtió John Calipari a esta UMass. Lo hemos dicho antes, temporada 93-94 llega Marcus Camby. Marcus Camby probablemente sea el símbolo, ¿no?, de esta UMass. Como hemos dicho, Bill Bino fue el gran reclutador de Marcus Camby, que llega, él fue, creo que promedió alrededor de 27 puntos, 11 rebotes y 8 tapones por partido en Hartford High School del estado perdón, de Hartford High School de Connecticut. Evidentemente, UMass tuvo que vencer a UConn, a Connecticut, para reclutar a Marcus Camby, otro jugador que también había tenido ciertos problemas de actitud, digamos, durante high school. No al nivel de Lou Rowe, pero digamos que había ciertas dudas con él. Por eso tal vez no todas las grandes universidades fueron a por él. Pero claro, Marcus Camby es un jugador de 2-10. Yo ya me he podido ver algunos partidos de esta temporada. Os voy a dar mi opinión. Marcus Camby es un jugador del siglo XXI. Marcus Camby, si esas cualidades de Marcus Camby aparecen a día de hoy, Marcus Camby hubiese tenido una carrera en la NBA bastante mejor de la que tuvo en esa época cuando llegó después. Pero bueno, aún así acabó siendo el número 2 del draft del año 1996. O sea, tampoco hay que quejarse, ¿no? Aunque sí que es cierto que tal vez su carrera en la NBA fue más de especialista, ¿no? Especialista defensivo, un jugador muy rápido, alto, pero tal vez le faltaban fundamentos ofensivos, sobre todo jugando al poste, ¿no? Esos pivots de los 90
necesitaban jugar mucho al poste y Marcus Camby era muy veloz, pero más bien delgadito si comparamos con las moles de aquel entonces. Y era un jugador además que Calipari le hacía, sobre todo en la temporada 95-96, le hacía jugar de cara. O sea, no hay muchísimos balones al poste para que Marcus Camby, a pesar de su dominio y su altura, pivotase, digamos, o intentase anotar de la manera que los pivot intentaban anotar en su momento. Normalmente jugaban, le daban el balón de cara para aprovechar esa velocidad, ese buen manejo de balón que tenía. Intentaban mejorar su tiro de 4 o 5 metros. Hay partidos en los que los mete, otros en los que se tira muchas mandarinas. Pero aún así, es cierto que Marcus Camby fue un jugador que fue subiendo su importancia en la liga desde su año freshman y todo culminó en esta temporada 95-96, donde, bueno, no se esperaba, pero tampoco quiero hacer mucho spoiler, fue para muchos el mejor jugador del año, Marcus Camby, en esta UMass. Em, ¿Qué más nos falta por decir de este Calipari? Bueno, del efecto Calipari, ¿no? Que tuvo en esta UMass. Es que ya lo hemos dicho todo. Llegó en el 88 y en prácticamente 8 años, los 5 últimos llegaron al Madness. Ganaron 4 temporadas seguidas, la Atlantic 10, el regular season y torneo de conferencia. Sí que es cierto que no duró mucho más, porque temporada 90 al final de esta temporada, que resumiremos, 95-96, John Calipari se marcha a los New Jersey Nets. Que yo esto no lo sabía, pero cuando lo he descubierto me ha sorprendido porque no se va solo como head coach, pero se fue también como vicepresidente de operaciones. O sea, directamente los New Jersey Nets en aquel entonces le dieron la llave de la franquicia a John Calipari, aunque bueno, todos sabemos, ¿no? Que fue un poquito, si se puede denominar, fracaso. Pero claro, John Calipari con ni 40 años prácticamente ya estaba al mando de una franquicia de la NBA, desde los banquillos hasta el tema de operaciones. Y nada, esta temporada 95-96 se preveía, pues bueno, intentar repetir, ¿no? Lo que había sucedido en la 94-95, donde UMass, para que lo entendamos, había acabado con un récord de 29-5 y 13-3 en la conferencia, en la Atlantic 10. Y todavía más importante, se puede decir, consiguieron llegar a la final, al Elite Eight, ¿no? Iba a decir la final regional, pero bueno, fue el Elite Eight, donde esta UMass perdió sorprendentemente para algunos, frente a Oklahoma State, 68-54. Pero bueno, fue un dominio total del Atlantic 10. Otra cosa muy interesante de esta UMass y de Calipari es el tema de que, y por cierto, no sé si podéis ver los perros atrás, han aparecido mis perros. Esta UMass estaba bueno, Calipari estaba muy convencido de que había que, como eran una mid-major y jugaban en un Atlantic 10 donde, digamos, los rivales necesariamente no eran asiduos, ¿no? al top 25 del país, se buscaba un non-conference tremendo. O sea, en la temporada 94-95, la anterior a la que vamos a resumir, la que estamos resumiendo, se enfrentaron a Arkansas, que era el número 1 por aquel entonces, se enfrentaron a Kansas, que era el número 7, se enfrentaron a Maryland, que era el número 11. Pero es que en la siguiente temporada, que es esta en la que vamos a resumir, su primer partido se enfrentan a Kentucky, la Kentucky de Rick Pitino, que vamos a hablar dentro de poco de ellos, que era el número 1 del país por aquel entonces. Se enfrentaron también a la Wake Forest de Tim Duncan. Creo, bueno, lo tenemos que mirar, creo que se enfrentaron también a la Kansas de Jackie Bond, de Roy Williams en los banquillos, que también era para muchos el número 1, número 2 del país. O sea, estamos hablando de que era un equipo, se enfrentaron a Boston College, se enfrentaron a Maryland fuera, en cancha de los Terrapins. O sea, un non-conference muy, muy fuerte, precisamente para poder, digamos, conseguir esas victorias de valor y dar visibilidad al programa. Algo que yo creo que también Calipari, por aquel entonces, fue un poco, digamos, el innovador en esto, ¿no? De saber que tienes entre manos, primero, saber que tienes entre manos mucho talento. Segundo, confiar en ese talento y querer exponerlo a las televisiones, a las audiencias, que la gente hable de ti a pesar de estar en el Atlantic 10 y no ser, digamos, una gran universidad. Y gracias a eso, a conseguir algunas de estas victorias, pues evidentemente
el Atlantic Ten por aquel entonces, y sobre todo, ya hablaremos de ello, la temporada 95-96, la UMass de Calipari y la UMass también, porque hay que decirlo, de Marcus Camby, fueron uno de los grandes equipos, si no por no decir uno de los top 3 equipos más seguidos de todo el país. Porque claro, el tema de ser una mid-major, tener a Marcus Camby, que como hemos dicho, tuvo una temporada prácticamente para muchos de mejor jugador de la liga, y tener el carisma de John Calipari, de haber hecho una universidad de la que nadie hablaba en cuanto a baloncesto, hacerla una fortaleza temible, digamos, no solo en la conferencia, pero a nivel nacional, pues evidentemente muchos ojos se tornaron a la costa oeste, ¿no? Donde está UMass. Y ya simplemente para acabar, y evidentemente os vamos a dejar unos cuantos partidos, sobre todo de non-conference, en los comentarios para que los podáis ver. Los que tienen más calidad, porque acabo de verme el partido frente a Maryland y la verdad es que, claro, vídeos de los 90 hay algunos que la calidad no es muy buena. Pero bueno, todo sea, ¿no? Por descubrir el talento que había por aquel entonces. Y nada, iba a decir que el estilo de juego. Esto lo había pensado antes. Y digo, no nos gusta hacer símiles futboleros, pero sí que es cierto que a mí me lo recuerda mucho. Y bueno, si tenéis la misma visión o perspectiva, decírnoslo en los comentarios. Pero la manera de entrenar, la manera de jugar de esta Yumas me recuerda mucho en cuanto, si hacemos el símil futbolero, a los primeros años de José Mourinho. Me refiero, es un equipo que no juega bonito, pero es un equipo que nunca se rinde, es un equipo que lucha por todos los balones. Esta temporada 95-96, de repente, tras la marcha de Derek Kellogg, tras la marcha de Lou Rowe, dos hombres claves, dos seniors para Calipari, mete a jugar a los latinos, ¿no? Creo que puertorriqueños, Edgar Pardilla y Carmelo Travieso, que habían sido, digamos, los guards suplentes de la temporada pasada. Y lo hacen muy bien, porque tienen la cultura aprendida, ya llevaban 2 años, porque defienden a muerte. No son grandes talentos ofensivos, y lo vais a ver si veis los partidos, pero tenías a un jugador en defensa tremendo como Marcus Camby, que no solo el físico que tenía, la rapidez que tenía para su altura, el salto vertical, pero también la inteligencia que tenía para taponar. O sea, hay muchos momentos de muchos partidos que consigue taponar por intuición de lo que quiere hacer el ataque. Y es que, claro, había mucho miedo a jugar contra Yumas por el tema de Marcus Camby. Un gran taponador, evidentemente, más de 4 tapones por partido. Entonces eso, un juego muy farragoso que, bueno, Calipari también con muchas protestas a los árbitros, algunas veces enfrentamientos con el entrenador del equipo rival, pues conseguía eso, conseguía llevar el partido siempre a donde ellos querían, normalmente anotaciones, partidos de poca anotación, pero no nos equivoquemos, y por esto hablo del símil de Mourinho, que también había momentos y Umas te podía ganar a anotar mucho. ¿Por qué? Porque Calipari el tempo de partido no necesariamente lo entrenaba solo para jugar lento. Calipari hacía una presión a toda cancha en la que, básicamente, dependiendo del rival, quería llevar el partido a un lugar o a otro. O sea, no era de pensamientos, no era necesariamente de pensamientos estrictos Calipari por aquel entonces. Entonces, digamos, muchas maneras de jugar dependiendo del rival. Claro, en la Atlantic 10 eras el favorito, pero en la Long Conference no eras el favorito. Así que nada, como veis, esta UMass, espero que os haya apetecido ver algunos partidos de la UMass de Calipari de Marcus Camby. Desde luego es muy interesante ver el comportamiento de esta mid-major y sobre todo la historia de esta Massachusetts de John Calipari, porque la verdad es que tiene bastante historia. Se levantó una estatua, por cierto, a John Calipari, creo que en el 2004, en el campus de la universidad, porque evidentemente esta UMass no ha vuelto a ser lo que era. Lo tenía por aquí y os lo voy a decir, desde que Calipari se fue. Si quitamos los 2 años siguientes, que digamos fue el legado de Calipari con Bruce Flint, básicamente desde el año 2000, UMass solo se ha metido un año en el Madness. En el 2014 con Derek Kellogg.
Tuvo buenos años con Travis Ford, de 2006 al 2008, 3 temporadas antes de que Travis Ford creo que se fue a Oklahoma State, si no me equivoco. Pero esta UMass no ha vuelto a ser lo que era, ni dominador en la Atlantic 10, ni evidentemente tener los focos, ¿no?, que Calipari daba a este equipo con su estrategia tanto dentro como fuera de la cancha, en el reclutamiento, con los jugadores que reclutaba, la manera en la que hacía jugar a su equipo y sobre todo en la manera como hacía competir a su equipo. Así que nada, estos son los inicios de John Calipari. Esta es la gran etapa de la época, la gran etapa, perdona, de la Universidad de Massachusetts en baloncesto y cómo entraban con el número 5 en la AP Poll para la temporada 95-96, que a la postre sería la mejor temporada de UMass en su historia. Y la verdad, tiene pinta, por cómo están las cosas ahora, de que va a tardar mucho tiempo en que UMass vuelva a tener no solo una temporada de ese calado, ¿no?, de esa importancia y de esos resultados, sino un legado como el que dejó Calipari durante sus 8 temporadas en Massachusetts. Así que nada, os dejamos ya sabéis, darle a me gusta al vídeo, dejadnos comentarios si os ha parecido interesante este vídeo sobre UMass y este Memorias NCA. Volveremos la semana que viene con más información, más historia sobre esta temporada 95-96. Ya sabéis que estamos preparando, ¿no? Estamos haciendo resúmenes de cómo estaban los equipos por aquel entonces para hacer crecer ese gusanillo dentro de vosotros. Tenéis algunos partidos de los equipos que estamos resumiendo en los comentarios para que los podáis ir viendo. Y luego ya a finales de julio empezaremos a resumir la temporada con el non-conference, el conference y sobre todo especializarnos en el March Madness, que fue un March Madness tremendo. Así que nada, chicos, hasta entonces nos vemos mañana. Volvemos con Nacho, vamos a actualizar el portal y el martes con el resumen del FIBA Américas también con Jordi Martínez. Hasta luego.